El diseño represivo venezolano ha sido implementado por los especialistas del régimen comunista de Cuba, que a la vez se han nutrido de experiencias como la del régimen de Irán aplastando movimientos populares. Eh, la ocupación de Venezuela fue una prioridad para el régimen comunista de Cuba desde que tomó el poder en 1959. Y van a hacer todo lo posible por mantener a Venezuela bajo su órbita. Ahora vemos, por ejemplo, que tiene una gran influencia en Colombia, está aumentando esa toma del poder en Colombia, esa consolidación del control totalitario con el gobierno de Petro, porque este régimen está facultado, tiene la experiencia para hacer esto. Es un régimen que no sabe levantar el nivel de vida de su población, que no sabe contribuir positivamente al crecimiento de la nación cubana, pero sí sabe dominar y conquistar países. Hoy nos acompaña Orlando Gutiérrez Boronat. Orlando nació en La Habana, en Cuba, en 1965 y desde 1971 vive en el exilio en los Estados Unidos. Orlando es escritor, académico, portavoz del Directorio Democrático Cubano, una organización que se dedica a promocionar los derechos humanos y la libertad de Cuba. También es miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es una coalición de grupos tanto dentro como fuera de la isla, anticomunistas, todos ellos, y con más de 4 décadas dedicadas a promover la libertad en su natal Cuba, es sin duda una de las voces más autorizadas para analizar asuntos relacionados con Cuba el día de hoy. Bienvenido, Orlando. Gracias, Carlos, por tenerme en tu programa. Quiero decir que en el año 71 salimos de Cuba, pero primero fuimos a España, y después a Nicaragua y después a Estados Unidos, porque le estoy muy agradecido a España y Nicaragua porque acogieron a muchos refugiados cubanos. Pero desde 1971, eso es lo más importante, fuera de Cuba, porque tu familia no estaba de acuerdo, obviamente, con el régimen comunista de Fidel Castro, Bueno, ¿correcto? como gusta siempre agradecer a los países que nos ayudaron a salir. Correcto. Bueno, antes de empezar esta entrevista, Orlando, a mí me gustaría tocar un tema que fue noticia hace pocos días atrás, que tiene que ver con un nuevo proyecto de ley, dicho, digamos, entre comillas, proyecto de ley en Cuba, que le permitiría a Díaz-Canel quitar la ciudadanía a los cubanos que atenten, y cito, contra la integridad territorial y los asuntos e intereses políticos, económicos y sociales del país. ¿Cómo se puede interpretar esta nueva medida del régimen cubano? Es una excelente pregunta. Y no es algo nuevo con el régimen. El régimen siempre le ha dado una definición ideológica al concepto de ciudadanía y más aún al concepto de nacionalidad. El régimen asocia históricamente la ciudadanía cubana con la lealtad al régimen comunista. Y esto es algo que es contrafactual, porque este régimen es por definición un régimen de una sola ideología, de un solo partido, que excluye a los cubanos que no compartan su criterio. Y lo ha hecho sistemáticamente por 65 años. Nunca ha hecho elecciones libres multipartidistas, nunca ha respetado la sociedad civil. Entonces, el adueñarse de poder definir quién es o quién no es cubano, cuando la nación cubana es mucho más antigua que este régimen, y la nación cubana ocupa un espacio histórico y espiritual mucho mayor que este régimen, es una arrogancia de este régimen y otra muestra de su tiranía. El régimen lo que está intentando, en mi opinión, Carlos, es lo que siempre ha querido. Las colonias cubanas fuera del país han sido mucho más exitosas económicamente que esa dictadura. Esa dictadura está en bancarrota económica por sus políticas dogmáticas, doctrinarias comunistas, que han convertido a una economía enormemente próspera hasta el 59 en un fracaso económico. Entonces el régimen intenta exprimir al exilio de los recursos. El régimen quiere exprimir estos recursos, pero a la vez quiere impedir que las nuevas olas de emigrados cubanos se asocien o se integren con el exilio histórico, que ha sido una fuente de oposición constante a este régimen. Y la forma en que lo están haciendo es sacando este nuevo manual de directrices y orientaciones y regulaciones comunistas para darle instrumento a los funcionarios con los cuales poder castigar y amenazar a los cubanos que están fuera de la isla para que no se integren a la actividad en contra del régimen. Eso es todo lo que hay. Eh, recuerda que parafraseando al gran presidente Václav Havel de la República Checa, las constituciones comunistas no son constituciones, son manuales de instrucción, son manuales de regulación para que los comunistas puedan gobernar la vida de los ciudadanos. Y en esa misma línea, entonces, Orlando, hablando de manuales en lugar de constituciones, por supuesto, justo hace un año el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, le quitó también, no sé si recuerdas, la nacionalidad a más de 300 opositores nicaragüenses y los mandó al exilio, a todos ellos acusados además de traidores de la patria, ¿no? Yo, de hecho, y nosotros como Instituto Casla nos reunimos con algunos de ellos, ¿no? Pocas horas después de llegar de Nicaragua como apátridas, literalmente, sin nacionalidad. Obviamente algunos países después le dieron acogida y
Y fue muy dramática la historia que nos contaban, porque pues obviamente habían perdido todo de la noche a la mañana solamente por estar en contra de el régimen de Ortega en Nicaragua, ¿no? ¿No está haciendo lo mismo Cuba entonces, siguiendo un poco este manual que ya obviamente ha aplicado con cierto rigor Daniel Ortega? El Frente Sandinista de Liberación Nacional es un hijo directo del régimen comunista de Cuba. Se fundó en Cuba, se fundó dentro de la inteligencia castrista. El Frente Sandinista es una entidad muy difícil de comprender porque es una secta organizada militarmente con vocación totalitaria. Eso es lo que el Frente Sandinista. Y ellos, al igual que el régimen comunista de Cuba, interpretan a la ciudadanía, a la nacionalidad en una función ideológica. Hay que ver que cada vez que habla el dictador Ortega, detrás de sí está la bandera de Nicaragua intercalada con las banderas del Frente Sandinista. Para ellos, Nicaragua, solamente Nicaragua, si está en función de la estructura del Frente Sandinista. Así que es la misma concepción. Esta nueva jugada del régimen en contra del exilio, en contra de la posición patriótica y de resistencia al exilio cubano, comenzó el año pasado. Ellos han pasado una ley en la cual se abroga el derecho a castigar a los exiliados aunque estén fuera del país. En diciembre, a varios de nosotros nos encausaron bajo cargos completamente ficticios de terrorismo, nos emitieron órdenes de arresto, piden nuestra deportación, intentaron presentar nuestro caso ante Interpol para que impidieran nuestro camino por diferentes países. Nada de eso lo ha funcionado, ni en intimidarnos, ni en impedir nuestro libre acceso al mundo entero y podemos vernos como ciudadanos libres que somos. Esto es toda una ofensiva del régimen que se ve acorralado económicamente para sacarles más jugo, más recursos a los que están fuera del país, a los cubanos que están fuera del país y a la vez impedir que crezca su actividad política. Tú hace poco dijiste en un panel organizado por el Instituto Juan de Mariana en España que la existencia del régimen comunista cubano fue clave para el movimiento comunista internacional. También te referiste a los vínculos con movimientos terroristas en el Medio Oriente, por ejemplo, con grupos armados, obviamente, en la región, ¿no? Muchas de estas revoluciones se exportaron los manuales de los que hablabas recién, ¿no es cierto?, de Cuba a otros países, ¿no? Pero todo ello en el contexto de la Guerra Fría. Después de la desaparición de la Unión Soviética, ¿no? Uno de los principales aliados de Cuba en su momento y de todo el bloque socialista, eh, uno pensaba en esa época que Cuba pararía, ¿no es cierto?, con su campaña de internacionalización de su ideología, pero no fue así. Siguió exportando, digamos, terror a otros países de la región. ¿Sigue siendo una amenaza entonces hoy día Cuba para otros países en nuestra región o, por qué no, en otras partes del mundo? Creo que es un régimen rabiosamente totalitario, de una doctrina profunda de rechazo a todo lo que sea libertad y democracia. No es un régimen cubano, es un régimen comunista impuesto a los cubanos. Es un régimen, ningún régimen totalitario es un régimen nacionalista, ningún régimen totalitario es un régimen patriótico, porque pone la doctrina, pone el credo por encima de la patria. Y este régimen ha demostrado en toda época, en todo momento, ser un fiel servidor de Moscú. Lo demostró en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, enviando cubanos a morir en las guerras de Moscú en diferentes partes del mundo. Y ahora lo está demostrando de nuevo enviando 5.000 cubanos a pelear bajo órdenes rusas en una invasión genocida contra un pueblo pequeño, un país que no ha agredido a más nadie, que es Ucrania. Y también se ve en el respaldo diplomático sólido que este régimen que existe en Cuba le ha dado a Rusia. Es un polo totalitario clavado en la región, es un polo totalitario que controla el régimen de Venezuela, que controla al régimen de Nicaragua, con el cual hay una sinergia desde los mismos comienzos, está inmiscuido definitivamente con el régimen de Bolivia, es un puente de acceso para Rusia a todos esos países, tiene una fuerte influencia con el señor Boric, electo presidente de Chile, que lamentablemente en el caso de Cuba falla una y otra vez de tomar una postura firme en contra de los derechos humanos. Es un régimen que ha significado un retroceso para la democracia en la región y solamente tenemos que ver a México. Las tendencias autoritarias de Morena respaldan ese régimen y se nutren del respaldo de ese régimen comunista en Cuba a la vez. Así que el régimen no solamente es un peligro en el contexto de la América Latina, del hemisferio, sino también, por ejemplo, cuando vemos el caso de Ucrania. Tú hablaste recién de injerencia en Venezuela en concreto, ¿no? Nosotros tenemos, que probablemente es el caso que más suena, ¿no? De todo el apoyo que ha dado Cuba las últimas décadas, obviamente a otros países también, pero esa alianza que se ha creado con Venezuela es demasiado notoria. Y como tú sabes, nosotros como Instituto CASLA recientemente publicamos un informe sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en el cual
se contienen muchos elementos y muchas evidencias de que gran parte de estos crímenes fueron cometidos por agentes cubanos. ¿Qué me dices tú al respecto? No, es que el diseño represivo venezolano ha sido implementado por los especialistas del régimen comunista de Cuba, que a la vez se han nutrido de experiencias como la del régimen de Irán aplastando movimientos populares. Eh, la ocupación de Venezuela fue una prioridad para el régimen comunista de Cuba desde que tomó el poder en 1959. Y van a hacer todo lo posible por mantener a Venezuela bajo su órbita. Ahora vemos, por ejemplo, que tiene una gran influencia en Colombia, está aumentando esa toma del poder en Colombia, esa consolidación del control totalitario con el gobierno de Petro, porque este régimen está facultado, tiene la experiencia para hacer esto. Es un régimen que no sabe levantar el nivel de vida de su población, que no sabe contribuir positivamente al crecimiento de la nación cubana, pero sí sabe dominar y conquistar países. Déjame volver atrás un poquito hacia Venezuela, porque como tú sabes, ahora hay elecciones en julio y algunos indicadores sugieren que estas elecciones podrían resultar en una victoria para la oposición, ¿no? Para el opositor Edmundo González, quien es el candidato después de que María Corina Machado fuera eh, ¿no? Autoritariamente removida de la lista de candidatos, ¿no? Eh, ahora, todo por supuesto si no hay fraude, ¿no? Pero dado el apoyo histórico que Cuba le ha dado a Venezuela, ¿tú cómo crees que el gobierno cubano esté viendo la posible derrota del chavismo después de más de 2 décadas ya? Yo creo que el régimen castrista le da un respaldo grande al régimen de Maduro. Cuba y Venezuela son dos realidades nacionales muy unidas entre sí que no tienen nada que ver con el comunismo. Yo creo que conociendo la mentalidad totalitaria, como intento conocerla y comprenderla, es inaceptable en el esquema del totalitarismo cubano la entrega de Venezuela. Y yo creo que no van a reconocer ni van a acatar un proceso cívico en el cual se contemple la pérdida del control de un país tan importante. Sobre todo con la amenaza creciente, con la amenaza que está desarrollando, que está implementando el régimen de Maduro en contra de Guyana por el Esequibo. Yo creo que yo creo que María Corina es muy valiente, la apoyamos con todo lo que tenemos espiritualmente a ella y al mundo. Es un movimiento de pueblo precioso el que han levantado en Venezuela. Yo no creo que esta gente van a entregar el poder cívicamente, no creo que van a entregar el poder en un proceso electoral, porque hay demasiado crimen cometido, es una ocupación muy profunda, han robado y han acabado con los recursos de Venezuela y tendrían que enfrentar demasiados crímenes si pierden el poder. Además, el hecho de que gane la oposición venezolana, eso también marca un precedente, ¿no? ¿No crees que puede tener eso un efecto multiplicador, quizás como un efecto dominó en la región que inspire quizás a la oposición y a la disidencia cubana a envalentonarse y salir un poco más decidida a pelear contra el régimen? El castrismo perdió las elecciones históricas en Nicaragua en 1990. Desde entonces aprendieron a robar elecciones. No han perdido una elección en ningún país en cual ellos establecen un control, porque no creen en el proceso democrático, porque no creen en el proceso cívico y manipulan las instituciones de la democracia en contra de la democracia. Por eso yo no vislumbro que este régimen le entregue el poder a la oposición. Eso solo ocurriría si existiera un compendio de sanciones y presiones coherentes, firmes por parte de la comunidad democrática en contra de Venezuela y tampoco veo eso. Y poniéndonos en un caso hipotético de que haya una entrega o una ruptura, digamos, del modelo actual de autoritario en Venezuela, ¿cómo vislumbras tú, o sea, un escenario de transición a la democracia en Venezuela? ¿Y cómo puede impactar, te vuelvo a preguntar, eso a Cuba, a sus intereses políticos, económicos, regionales y en su alianza, digamos, tan importante con Venezuela? Porque no es solamente una amistad, sino también hay intereses económicos, ¿no? El petróleo venezolano ha sustentado mucho tiempo ese modelo autoritario en Cuba también. Yo veo, yo creo que sí, que en cualquiera de los tres países que se logre un adelanto de la democracia, beneficia a los otros tres. Yo creo que el país que más cerca está a un cambio en estos momentos no es Venezuela, es Cuba. Creo que el nivel de resistencia popular, el nivel de desafío, sobre todo después del 11 de julio de 2021, es enorme. Creo que hay serias divisiones dentro de la cúpula del régimen castrista. Hay una crisis económica insalvable con las estructuras actuales que ellos tienen. Creo que Cuba es la que más cerca está. Por donde quiera que se rompa el corojo, como dicen los cubanos, por donde quiera que se dé un adelanto de la democracia, se benefician los otros países que están oprimidos. Sea Bolivia, sea Nicaragua, sea Venezuela, sea Cuba o hasta Colombia también.
¿Cómo están las cosas en la isla en materia de represión? Por supuesto, sabemos que la represión nunca ha disminuido, pero han habido momentos en los que se han abierto ciertos espacios de esperanza para la oposición donde han podido ser un poco más organizados y activarse y articularse mucho más efectivamente para pelear contra el régimen pacíficamente, por supuesto. Uso la palabra pelear porque es la primera que se me vino a la mente, pero estamos hablando siempre de una lucha pacífica, eso hay que aclararlo. Me, me- Eh, me gusta mucho el enfoque que tú le das a la pregunta. Adelante. Yo creo, Carlos, que hay un gran nivel de descontento y desafío popular en Cuba, manifiesto, abierto. Hay una gran pérdida de miedo en la población cubana. Los organismos de represión de base del régimen ya no funcionan, se han desmoronado. Hay una crisis económica insalvable bajo la ideología comunista. Hay una crisis de población que amenaza los mismos cimientos de la nación cubana. Hay una crisis interna de liderazgo en el Partido Comunista y de visión que es innegable. Lo que Los momentos en que más fuerte se ha hecho la oposición en Cuba han sido los momentos en los cuales ha habido una política coherente por parte de Estados Unidos y Europa en cuanto a ese régimen. En estos momentos no existe. La presión internacional es un cambio fundamental en cualquier proceso democrático frente a una dictadura. Lo fue en Europa Central y Europa del Este, como tú sabes, lo fue en África del Sur y también lo será en Cuba. Actualmente tenemos una política esquizofrénica. Tenemos a Estados Unidos con sanciones, insistiendo en democracia en Cuba, y tenemos una política de financiamiento al régimen comunista de Cuba por diferentes instituciones europeas, que es la que está alimentando ese régimen. El gran dinero que entra a Cuba no viene de Rusia y de China, viene de la Unión Europea, viene del Club de París, viene del Reino Unido, viene de Canadá. Mientras se mantenga ese financiamiento a las funciones operativas del régimen, el régimen se sentirá envalentonado para continuar con la represión directa y brutal que lleva a cabo hoy en día con más de 1000 presos políticos. O sea que tú crees que un cambio de gobierno acá en Estados Unidos podría ayudar no solamente al apoyo que pueda dar Estados Unidos, digamos, a ruptura, digamos, a la caída de un modelo autoritario como es el régimen cubano, sino también podría eso ayudar a que otros países le sigan a Estados Unidos y coordinar una política internacional más coherente, como mencionabas al principio. Hay un acuerdo bipartidista en Estados Unidos de mantenimiento de sanciones contra el régimen, que es bastante sólido. A mí lo que me preocupa es lo que ocurre en Europa en estos momentos. El Parlamento Europeo ha votado por terminar con el subsidio al régimen comunista de Cuba. El Parlamento Europeo ha votado para que los personeros del régimen no entren más a los periodos del Parlamento. Eh, el Consejo de Europa ha pedido el fin del financiamiento europeo al régimen. La Asamblea Parlamentaria de la OTAN ha pedido que Europa no financie más a ese régimen. El gobierno de Lituania nunca ha aprobado el respaldo de ese régimen. Suecia, el gobierno de Suecia ha pedido desde noviembre del año pasado el fin a este subsidio al régimen mediante el acuerdo de diálogo político y cooperación económica. Existe un movimiento para terminar con esto, pero la Comisión Europea y el Consejo Europeo no acaban de hacerlo. Creo que más que nada por la acción del gobierno socialista de España, que es el guardaespaldas del régimen. Creo también que los cambios que ya se anuncian en la Comisión son positivos. El hecho de que Borrell salga de la Comisión Europea, Borrell que tanto ha defendido ese régimen de oprobio y ha intentado mantener su subsidio, es un paso positivo. ¿Cuál va a ser el primer paso que va a dar la oposición el día que tenga la opción de cambiar las cosas en Cuba, en tu opinión? Yo creo que primero es el rompimiento total con el comunismo. El país tiene que regresar a su raíz democrática y republicana, cívica, totalmente. No puede haber un poco de comunismo y un poco de libertad. Son antagónicos. Tiene que haber una decisión de romper con el régimen. No puede haber un cogobierno con un partido comunista. Tiene que haber un gobierno de transición compuesto por todos los elementos de la oposición, estén dentro de Cuba o en el exilio, un Consejo de Salvación Nacional que adopte una ley transitoria constitucional basada en la Constitución de 1940, que reorganice rápidamente los poderes del Estado para que el pueblo de Cuba pueda rápidamente darse autoridades municipales, un Congreso libre y dos elecciones para un presidente y un vicepresidente, para que ese pueblo pueda darse o ratificando la Constitución de 40 o darse una constitución enmendada o una nueva constitución, la que sea aprobada por ese pueblo. Yo creo que el rompimiento, la experiencia mía, Carlos, viajando a Europa del Este, es que aquellos países que rompieron con el comunismo como concepto, República Checa, Polonia, para mí son dos de los claves, han tenido una reconstrucción rápida.
Han tenido, pues, para mí fue maravilloso ver como en cuestión de años República Checa y Polonia iban progresando y progresando y progresando. Es una experiencia tan bonita. Yo vi los dos países en 1990 como estaban sumidos en la pobreza y en esa cosa gris del comunismo, y en menos de 5 años ya estaban con un crecimiento enorme y en 10 años ya no eran reconocibles, ya la mejoría era tremenda. Lo mismo puede pasar con Cuba si sabe aprender de ese ejemplo de República Checa y Polonia. Déjame te hago una pregunta en esa misma línea. Tú escribiste un libro fascinante que se llama Cuba, Doctrina de la Mentira, se podría traducir, ¿no es cierto?, al castellano, donde tú hablas bueno, una serie de elementos que podríamos hablar de ellos muchas horas, ¿no? Pero dos de ellos me llaman mucho la atención. Uno tiene que ver con la conspiración, como tú la denominas, la conspiración no existe, ¿no? La conspiración, no hay grupos de conspiradores, sino que hay gente que se alinea a ideas que prevalecen, digamos, en un momento dado de la historia, y esas ideas son como una especie de constelación que gatillan un fenómeno, ¿no es cierto? O un movimiento o una revolución. ¿Tú crees que esa constelación, esa alineación hacia esa ideología de libertad y de paz, eh, está viva en este momento en Cuba y podría ayudar a una transición más rápida? Carlos, gracias por leer el libro y has reproducido exactamente el argumento que hago sobre cómo funcionan estas teorías totalitarias en el tiempo. Muchas gracias por esa pregunta tan profunda. Me has hecho... eh, donde yo discrepo de los liberales es que yo creo que el concepto de libertad y democracia se llega por el concepto de patriotismo. Uno quiere libertad para su patria cuando uno ama a su país. Uno quiere democracia porque es la mejor forma en que los hermanos que coexisten en una patria pueden llevarse entre sí. La democracia y la libertad son valores universales a la comprensión de los cuales se llega por vía del amor a lo que es de uno, al amor al municipio, el amor a la familia, el amor a la patria. Y de ahí se va escalando universalmente. Yo creo que en Cuba hay una profunda conciencia de que el comunismo está matando a nuestro país, está acabando con la nación cubana. Lo vimos el 11 de julio y lo vimos de nuevo en la manifestación que han habido después del 11 de julio, como la gente salió con su bandera cubana en las calles de Bayamo, que es donde ocurrió un hecho histórico de tremenda importancia para los cubanos, que los cubanos quemaron sus casas antes de rendir a los españoles en la primera guerra de independencia. Vimos la juventud marchando en las calles de Bayamo gritando libertad, democracia con su bandera cubana y cantando el himno nacional que está inspirado por la hazaña de Bayamo en las calles de Cuba. Entonces, yo te puedo decir a ti que hay un despertar patriótico y religioso en Cuba. Y esas son las premisas para un despertar de libertad. Primero se alinea el alma, se abre el espíritu y entonces viene la racionalización de ese sentimiento. Ese sentimiento existe en Cuba. Y creo que ya tuvimos bastante dictadura, bastante totalitarismo, por ahí no es. Por ahí no vamos a encontrar la realización de Cuba como nación. Entonces creo que cuando la gente en Cuba dice patria y vida o dicen patria y libertad, están diciendo, por ser cubano, por amar a Cuba, quiero que mi patria sea libre. Y esa combinación es muy difícil de derrotar y aplastar para el régimen. Fredo Arias, nuestro querido amigo, que es un gran sociólogo y también que ha estudiado mucho la psicología, el argumento de él es que la ideología totalitaria atrae a una patología de sociópata y de psicópata que van a hacer estas ideologías porque son las que le quitan los frenos morales a poder cometer los crímenes que ellos quieren cometer dentro de su mentalidad distorsionada. La conspiración es esa, la conspiración es una doctrina que apela a los locos, que apela a los que tienen distorsiones mentales, enfermedades y aberraciones mentales para que se consoliden y puedan tomar el poder. Ahí está el peligro del totalitarismo. Que el totalitarismo también, y esto lo comentas en tu libro, es como una especie de virus, ¿no es cierto? Que el totalitarismo no existe en la ideología, digamos, de la izquierda o en la derecha, sencillamente es un fenómeno, es una aberración, es un virus que afecta, digamos, a sociedades, pero no tiene ninguna identificación, digamos, coherente con nada. Es un virus ontológico, es un virus que afecta la percepción de la realidad, afecta la percepción de la verdad y puede afectar cualquier esquema de pensamiento que se derive en esa dirección. Que todo empieza con el amor desmedido por el poder. Orlando, ha sido una tertulia fascinante. Me encanta hablar contigo como siempre. No, a mí me ha Espero que encantado. podamos repetirlo. Gracias, Carlos, porque gracias por leer el libro, por prestarle atención
Y si yo tuviera que sacar dos partes importantes del libro, serían las que tú sacaste. Así que muchas gracias, eso me honra. Bueno, esperamos la siguiente, porque tú creo que anunciaste que ibas a sacar un segundo libro. Estoy en eso. Muchas gracias, Orlando. Gracias a ti, Carlos.